Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, miércoles 25 y hay bastante información. Hay bastante información aquí en nuestro país y hay bastante información en el mundo a raíz de lo que está sucediendo con el Estado Islámico. De eso platicaremos con nuestros invitados en unos momentos más. Pero déjeme ir a lo que ha venido sucediendo en el toma y daca aquí en la República Mexicana. Pues López Obrador que tiene 1.300.000 spots y que cada vez que hace un comentario es para provocar a alguien que le conteste, le responda, ya se peleó con Manlio, con todo se pelea, y entonces él siempre está en la agenda, está en un primerísimo lugar. Cuando le decían de que por qué no invitaba o por qué no iba a un debate con Manlio, dijo, no, porque vaya yo a perder mi cartera. A Margarita pues, le dijo que era una extensión de Felipe, y Margarita le contestó, eres un misógino, yo no soy extensión de nadie. Y bueno, pues para terminarla, Ricardo Anaya le dijo, eres un cobarde. Y pareciera como que, pues no sé, si esos insultos lo victimizan de tal forma que él le saca provecho, ¿eh? Porque indirectamente, si usted observa, desde el año 2000 lo tenemos aquí, pero en todos los platillos. Cuando tenía las mañaneras, nosotros lo teníamos que cubrir. Bueno, nosotros es todos los medios, pero nosotros en Radio Centro lo teníamos que cubrir. Y en esas mañaneras siempre le contestaba a Fox de lo que estaba haciendo a nivel nacional. Entonces uno decía, si este es el jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿qué diablos tiene que ver con la República Mexicana? Bueno, pues le ha sacado mucho jugo y bueno, le voy a platicar ahorita de los dueños o de los caciques, y uno de los caciques es obviamente López Obrador, pero también tenemos otros. Pero ahora le quisiera comentar de lo de la marihuana. Lo de la marihuana ya no sabe cuánto. Yo creo que le hemos gastado más tinta de lo que se requería, pero ya con eso de que se abrió el debate, Osorio Chong dijo por instrucciones del presidente de la República, vamos a un debate con expertos. Para todo es con expertos, que ya antes lo hacíamos con puro imbécil, o con puro retrasado mental, o con puro tonto, o con puro ignorante, porque lo de Ayotzinapa hay que invitar a los expertos. Para esto, para lo de la marihuana hay que invitar a los expertos. Es que no sé quiénes son los expertos. A lo mejor para este tipo de situaciones, pues los expertos somos todos, porque lo vivimos a diario, o aunque no seamos adictos, pero se está hablando y se está discutiendo de esto, y se está mencionando que hay 6 millones de personas en la República Mexicana, claro, es cifra negra, 6 millones en la República Mexicana que, bueno, son adictos a la marihuana. Bueno, en Estados Unidos hay 30 millones de adictos que pues, están todos muy tranquilos y no matan absolutamente a nadie. Pero en esto de la marihuana, cuando Graue dijo que era más dañino el alcohol que la marihuana, era como una invitación a los jóvenes para que por curiosidad probaran la marihuana, a ver qué se siente, ¿no? Pero, ahora que dicen, en el caso, está sonando esto. A ver si alguien me hace caso. Bueno, nadie me hace caso. Lamentablemente nadie me hace caso, pero, bueno, ¿qué es? No sé, es un ruido, pero ya me descompuso el día. Bueno, perdóneme, mil disculpas. Pero regresando nuevamente a lo de la marihuana, ahora que decían que no hace daño, si usted se toma una capiaspirina, le hace daño. ¿Por qué? Porque pues, tiene efectos secundarios. Si se toma un Alka-Seltzer, si se toma lo que usted se tome, pues le hace daño. Entonces todo hace daño dependiendo de la cantidad. Si usted toma una copa de alcohol, pues no le va a hacer daño, pero si usted se toma una botella de alcohol, pues se pone hasta la madre. Entonces, digo, por ese lado vamos viéndolo. El caso del tabaco, bueno, pues el que fuma un cigarro, que fuma más cigarros, dicen que es exactamente lo mismo. Pero en el caso de la marihuana, pues no sé cómo va a ser el debate de la marihuana. Parece que se habla de que los perredistas están a favor de la marihuana, porque esta es la forma y la manera de demostrar que, bueno, están abiertos a todo. Pero, ¿valdrá la pena todo este debate o estamos perdiendo mucho tiempo? A mí, el otro día me dijeron aquí conservador, una persona me dijo, tú eres un conservador y por eso estás en contra. No estoy en contra, me daba miedo y por eso nunca la fumé. Y las chavitas a las que le pregunté, ellas contestaron que sí. Y a los chavitos que les pregunté, todos decían, no. Pero las chavitas sí fueron muy valientes y por eso les hice ese reconocimiento. Bueno, le estaba yo hablando de caciques y le acaban de dar el premio Jerusalén a Juan Ramón de la Fuente. ¿Quién es Juan Ramón de la Fuente? Juan Ramón de la Fuente fue 8 años rector de la UNAM. Él puso a Pepe Narro. El dedazo de él es Pepe Narro. 8 años, ya llevan 16 años. Y cuando se hablaba de que iba a ser Sergio Alcocer, aquí hubo una discusión
Y yo mencionaba que podía ser Graue porque, no porque fuera oftalmólogo, sino porque era médico y porque era del grupo de Juan Ramón. Entonces me tacharon de ignorante y además sí, no tenía yo en qué mantener o en qué sostener esa posición. Pero cuando gana, pues me queda muy claro. Van a estar 24 años casi con ese cacicazgo, porque Graue gana y se reelige. Y la otra, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de ellos. Ellos lo pusieron al actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quitar a Raúl, que se estaba tratando de reelegir. Bueno, entonces, pues con González Pérez es una extensión de este cacicazgo. López Obrador es el cacique porque es obviamente el dueño de Morena. Y en el caso de los chuchos, pues ellos son los dueños del PRD. Movimiento Ciudadano, pues ya sabe usted de quién es, de Dante Delgado, que además se va a llevar casi 400 millones de prerrogativas el próximo año, cuando no tenía ni en qué caerse muerto, porque bueno, pues Movimiento Ciudadano nomás le caían migajas de lo que levantaba López Obrador. Pero ahora que se llevó los 4 municipios conurbados de Guadalajara, de Jalisco, bueno, pues le está yendo muy bien. Y el otro pleito, hay un pleito en las redes. Si usted está muy metido en el deporte, que si Castillo es un ignorante. Y cada vez que va Alfredo Castillo, pues parece que Alfredo Castillo tiene broncas en todos lados. Cuando llegó a Michoacán como comisionado, se peleó contra todo el mundo hasta que metió a la cárcel a Mireles. Bueno, pero ahora hay la respuesta de todos los que están al frente del deporte, diciendo que es un ignorante. Y él les contesta, a mí me mandó el presidente de la República para limpiar esto, porque hay mucha corrupción. Puede ser, pero a ver, vámonos para atrás. Vázquez Raña creo que permaneció ahí, no sé, 20 años, no sé cuántos años, y se reelegía, y nunca se dijo nada. Es más, déjeme decirle, desde López Portillo, porque el pariente de López Portillo quería ser presidente del deporte y no lo dejó Vázquez Raña. Bueno, ya falleció Mario Vázquez Raña, pero bueno, el Tibio Muñoz, bueno, pues con su medalla de oro en 200 de pecho, fue suficiente para que se quedara todos los años que se le pegó la gana. Y entonces, ante todo esto, pues de repente mandan al comisionado de Michoacán, Alfredo Castillo, y en el momento que lo mandan, tenemos aquí pues no sé si el problema o la situación o la dificultad de que, pues el señor hace lo que quiere. Pero realmente tendrá el mensaje del presidente porque todos dicen que no sabe de deportes. Y por el otro lado, ¿qué es lo de la segunda vuelta? Y esto lo resucita Mauricio Macri, cuando gana la presidencia de Argentina. Pues en la segunda vuelta gana con 53-47 sobre Scioli, que es el candidato oficialista, y dice, adiós 12 años de Kirchner. ¿Pero qué es 12 años de Kirchner? Bueno, pues se acabó el esposo y la esposa, punto, se acabó. Y él habla de que inmediatamente su primer viaje va a Brasil y no va a Estados Unidos. El presidente mexicano nunca va a otro lado si no va a Estados Unidos. Pues no sé si va a dar las gracias o va a saludar al presidente de los Estados Unidos. Nunca he sabido, porque va como presidente electo. Usted recuerda que no va como presidente ya en funciones. Va como presidente electo y ya va a Washington, lo reciben, da las gracias o qué sé yo. Pero el caso de Macri, pues gana en segunda vuelta y resucita lo de segunda vuelta, entonces sale Ricardo Carvajal a mencionar que por qué no vamos a la segunda vuelta y terminaríamos con muchos problemas. Y el problema es esta reforma electoral que pues la impusieron el PRI, el PAN y el PRD para fregar ya se lo he platicado muchas veces a Emilio Azcárraga Gallán con Televisa, que era pues todos contra Televisa o la ley Televisa. Pero, ¿qué sucedió con esa ley? Bueno, pues que se utilizaran los tiempos oficiales. Ahora ya no quieren que se usen los tiempos oficiales porque pues le sacó jugo López Obrador. Dijo López Obrador, pues cada vez que sale Morena salgo yo. Pues sí, hijo, no estoy ofendiendo a nadie y no estoy en contra de nadie y obviamente, bueno, pues si la ley me lo permite, pues entonces lo puedo hacer. Pero 1.300.000 veces ver a López Obrador se me hacen ya muchísimas, ¿no? Pero ¿cuál es el error de esta reforma electorera? No es una reforma electoral, es una reforma electorera de tiempos oficiales. Va a recibir 1.040 millones de pesos de prebendas el PRI. Va a recibir 800 y tantos millones, 807 millones el PAN. El PRD, que es un partido devastado, va por 500 millones.
No, es una locura de dinero, pero pagado con nuestros impuestos. Bueno, Morena lleva 400 y tantos millones, Movimiento Ciudadano y El Verde se llevan 300 y tantos millones, y hay uno que no sé cómo se llama, que se lleva 200 millones, es de los chiquitos, de los que acaban de llegar. Pero me pregunto, ¿eso es lo que nosotros queríamos? Porque el otro caso que se me había olvidado es el INE. Recuerda usted que Lorenzo Córdoba, él era consejero del IFE, y cuando era consejero del IFE, pues desaparece en el IFE por instrucciones de no sé quién, yo creo que por sugerencia de Madero, que estuvo friega y friega, no, que quiten ese INE, o no sé de quién. Alguien del PAN dijo que porque se metían los gobernadores y tomaban decisiones en cada una de las entidades federativas, y ha venido sucediendo igual, pues entonces no le veo la diferencia. Pero el INE es otro, porque cuando estaba en el programa para ir a renunciar ya, bueno, para ir a dar las gracias, no, ni para ir a dar las gracias porque ya lo habían corrido, Lorenzo Córdoba le habla a Manlio, se presenta con Manlio a las 6 de la tarde y lo hacen presidente del INE. Bueno, pues, ¿usted cree que va a soltar eso? Nunca. Y ahorita va a recibir, no sé si 12,000 o 13,000 o 14,000 millones de pesos para un año que no es electoral, un año en donde vamos con 13 elecciones, una de ellas la de Colima, la paga el pueblo de Colima, que son 30 millones, y las otras las pagamos nosotros, pero las pagamos nosotros de una manera pues burda, porque nadie hace cuentas. Ahí deberían de mandar al de CONADE, para que limpie todo eso, porque es un robadero de la fregada. Y además él se queda con 940 millones de pesos para sus torres, porque dijo, yo quiero mi edificio porque me voy a quedar muchos años aquí. Y como se puede reelegir las veces que se le dé la gana, bueno, creo que una y después pone alguno de los suyos, pues colorín colorado. Y la otra, esta es la importante, esta es la que con mis invitados antes de que iniciáramos el programa estábamos haciendo pues alusión, qué está pasando en las redes. Chabelo y Luis Miguel. Bueno, ya, olvídese usted de que si Turquía, de que si Rusia, de que si Obama, no, olvídese de todo eso. Déjenme platicarle esto antes de irme a Chabelo. Fíjese que ayer en la televisión estadounidense estaban explicando por qué el presidente Obama, cuando está en la sala oval platicando con otro primer ministro, presidente o rey o lo que usted quiera, y si están hablando en inglés, se agachan y están hablando, pero no están viendo hacia las cámaras. Yo pensaba que era fotografía y decían que no, que es una grabación, para que no les lean posteriormente los labios. Si tienen traductor, no. Si tienen traductor, pueden estar hablando así, porque obviamente está pasando la traducción simultánea. Y aquí hacían alusión a algo que, pues puede ser cierto todo esto, ¿eh? Esto es parte del anecdotario político en la Casa Blanca. En el béisbol, todo es a base de señas. Entonces, el güey que entra a los Yankees, pues se tiene que aprender todas las señas, porque si venía de los Dodgers, pues son diferentes a las que va a tener en los Yankees. Bueno, pero todo es a base de señas. Pero en el fútbol americano no. En el fútbol americano, el entrenador se tapa la boca. Los entrenadores se tapan la boca para que no les estén leyendo los labios. Entonces, eso a mí me llamó enormemente la atención, no lo sabía. Ayer me enteré y sí, así no me causó estupefacción ni mucho menos, pero sí se me hizo, pues que yo ni siquiera me había puesto a observar si se agachaba o no se agachaba. Y ahora, si usted verifica los periódicos de circulación nacional, entonces está agachado con el presidente Hollande de Francia. Bueno. Lo de Luis Miguel y lo de Chabelo, bueno, pues Luis Miguel ya sabe usted todo eso de sus espectáculos en el que no fue a dos eventos contratados en el auditorio, se van a devolver las entradas, nunca más lo va a contratar el auditorio y ya. No, pues Warner ya le canceló el contrato. Warner dijo, pues ya ni se venden sus discos, pues sí, pues ya que ya no hace promoción, ya como que le vale. Yo no sé si llegó al pináculo de su carrera, pero pues no tenía por qué irse así, ¿no? Podía haber sido de otra forma, pero no de esa manera. Y Chabelo, todo el mundo dice que el 27 de diciembre fuera y no sabe usted todo lo que ha venido sucediendo. Chabelo dice, no me quiero ir. Entonces, si no se quiere ir 47 años. No, yo creo que en el mundo ha existido una persona que esté 47 años al aire. Bueno, antes se decía que pues, Jacobo Zabludovsky, que Raúl Velasco, o sea, estoy hablando de las figuras mexicanas, de las figuras nacionales. O a lo mejor el chileno, ¿no? Que acaba también de dejar su programa, don Francisco. Entonces, podían ser así como los íconos de larga duración,
pero Chabelo, 47 años, dijo, y no me quiero ir. Entonces, no sé qué va a hacer Emilio Azcárraga ya, no sé qué vaya a hacer Bernardo Gómez, porque dicen que ya el final se acerca, el final está aquí a la vuelta. Bueno, vamos a platicar de lo que está sucediendo con lo que algunos dicen y mencionan que podría ser la Tercera Guerra Mundial, ojalá y no, pero en donde ya Francia y Estados Unidos se van contra el Estado Islámico, después les tira un avión Turquía a los rusos, Putin se enoja, pero mejor que hablen los expertos y que nos cuenten qué es lo que está pasando. El día de hoy está con nosotros el doctor Eduardo Rosales, profesor e investigador de la UNAM. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Como siempre, un gusto estar en este espacio y un saludo a toda la audiencia. ¿Qué bronca? ¿Qué pasa? Bueno, así de manera general. De manera general, primero habría que decir que el mundo está viviendo en estos últimos años un auge del fenómeno terrorista. Cada vez son más los actos, cada vez son más los muertos e incluso cada vez más son aquellos actos terroristas perpetrados por kamikazes. Digo, nada más para señalar, para poner una referencia en términos de este elemento, en el año 2013 hubo alrededor de poco más de 300 actos terroristas con un kamikaze, con la participación de kamikazes. Bueno, para 2014 la cifra superó los 500 actos terroristas en los que participaron kamikazes. Ahora bien, en ese mismo año de 2014, porque todavía no se contabiliza el 2015, las víctimas por actos terroristas fueron más de 30,000. Es decir, está un aumento geométrico. Eso por lo que respecta al panorama del terrorismo y cada vez, desde luego, más grupos terroristas que entran a la escena, que son los protagonistas. Tenemos desde luego al Estado Islámico, tenemos a Al-Qaeda en la península arábiga, desde luego tenemos a Boko Haram, en fin, cualquier cantidad de estos grupos. Ahora, por lo que se refiere particularmente a Francia, habría que decir que francamente ese país ha fallado totalmente en su modelo de inclusión social. Hay una minoría que es del 8% de la población francesa, estamos hablando de poco más de 6 millones de personas que profesan la fe musulmana, pero una gran parte de esta minoría realmente se sienten ciudadanos de segunda, supuestamente en un país de primera, en un país que tuvo una revolución, que pugnó por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad. Y me parece que este es un elemento que sí nos ayuda a entender el porqué en Francia. Hay que señalarlo. Estas especie de ciudades perdidas, estos guetos que se han formado en Francia, donde viven esa población marginada, repito, en su mayoría musulmanes, esa población excluida, esa población estigmatizada, es precisamente el caldo de cultivo que permite que ideas extremistas como las que ahora plantea el Estado Islámico florezcan. Es decir, la descomposición del tejido social en mucho nos explica que ahí sea el caldo de cultivo. Ahora, este elemento también es muy importante concatenarlo con otro. Todos los que participaron en estos actos terroristas en Francia, todos fueron ciudadanos europeos, o franceses o belgas. Sí, no había ningún refugiado. Entonces, evidentemente, esto nos apoya. El enemigo está en casa. El enemigo está en casa, de que es la descomposición del tejido social. Y aquí encontramos un paralelismo, como por ejemplo, con el fenómeno de la delincuencia organizada y del narcotráfico, que suma a sus filas a quienes, a la población discriminada, marginada, a los ninis. Así es que estamos viendo este elemento, lo cual nos quiere decir que no fue el primer acto, desde luego, de esta naturaleza, pero lo peor del caso es que no será el último. Ese es Yo no sé cuántos millones de personas hayan visto el encuentro de fútbol Real Madrid contra Barcelona, en que insistentemente decían los comentaristas, está blindado el estadio por todo el terrorismo. Y yo no sé si esto es así como alimentar este caldo de cultivo de que estamos dando resultados. Si está el Estado Islámico viendo ese partido de fútbol o enterándose de lo que están diciendo los comentaristas, pues eso quiere decir que han logrado y han tenido resultados, ¿no?
Bueno, también nos acompaña el licenciado Irán Moreno, el secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, analista internacional. Irán, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Es un placer estar en tu programa y es un placer compartir los micrófonos con este panel. Yo quiero partir mi análisis de donde culminó mi antecesor, la crisis del modelo social que durante muchos años impulsó Francia, pero que también impulsaron la mayoría de los países europeos y yo me atrevería a decir los occidentales. Este problema de inclusión social del diferente en un sistema particularmente individualista totalmente los deja fuera de los beneficios sociales, de los beneficios económicos y por tanto también de todo este proceso de integración social que se quiso dar en la Unión Europea. Este tema particular de que todos son europeos nos lleva también a reflexionar en el hecho de que los grupos religiosos en un Estado laico como lo es Francia, a pesar de sus libertades, a pesar de sus oportunidades, están relegados en guetos. Yo estuve 2 días antes en París, Nino, tuve la oportunidad de recorrer esta otra París que no te enseñan los medios de comunicación, esta otra París que no es Champs-Élysées, que no son lo que no es turístico. Río Sena, ¿no? Y fue tan significativo encontrar entre calle y calle el barrio musulmán, y a 2 calles el barrio hindú, y a 3 calles el barrio sudafricano. Y era muy significativo también encontrar que en todos ellos sus íconos religiosos estaban muy de manifiesto en las calles. Por ejemplo, los hindús en el centro de su espacio territorial, que eran 3, 4 calles, estaba un elefante, que es su símbolo religioso. Y luego en la parte musulmana había 3 mezquitas que los separaban cada una de las calles. Yo le preguntaba a mi interlocutor, ¿y por qué hay 3 mezquitas? Dice, porque son 3 grupos religiosos diferentes que los tenemos separados de 1 a 2 calles. Y yo le decía, ¿y por qué hay tanta seguridad? Dice, bueno, primero la seguridad eran los propios musulmanes que están ahí de origen francés, ¿no? Y los tenemos así medianamente separados porque entre ellos se pelean, porque entre ellos no hay capacidad de ponerse de acuerdo. Le digo, ¿y las autoridades qué hacen? Pues en algunos momentos los observan, en algunos momentos buscan dialogar con ellos, pero en algunos momentos los dejan libremente andar y compartir, incluso hasta pelearse, ¿no? Y también fue muy significativo porque estaba yo como si estuviera en Correo Mayor, ¿no? Viendo las bolsas Gucci, viendo las bolsas Carolina Herrera, ¿no? Y con personajes que con estos, como aquí les llamamos sus pacas, ¿no? Escuchando un silbato, que agarraban, corrían y pasaban de un gueto a otro, vamos a llamarlo así, con sus mercancías muy significativas. Bueno, yo creo que lo sucedido en Francia no es un caso aislado, como ya lo comentaron. Yo creo que fue elegido París desde mucho tiempo antes. Desde luego fue elegido París, como también seguramente estará elegido Londres, como también estará elegido otra de estas capitales. Producto también de un proceso irresponsable de los principales potencias económicos, de los principales potencias económicas que quisieron intentar occidentalizar el Medio Oriente, llevar la democracia, llevar las elecciones, destituir a los hombres autoritarios en aras de una democracia occidental. Pero se encontraron un pueblo, una idiosincrasia, una cultura diferente. Y creo que ante eso, por más militares que tú quieras mandar, por más drones que tú quieras mandar, no vas a cambiar ni las formas de organización, que además tienen un alto contenido religioso, ni las formas políticas propias de estos regímenes, y menos vas a tratar de occidentalizar a culturas que van más allá de las propias sociedades occidentales. También nos acompaña el licenciado Tomás Caparroso. Tomás, mucho gusto, bienvenido.
Gracias, Nino. Creo que han sido muy ilustrativos mis anteriores colegas. Y yo quisiera nomás remitirme a una revista que se llama The Atlantic de Estados Unidos, que se dedica a hacer estudios de la política exterior y que ayer publicó un artículo que se llama ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Qué es ISIS? Y luego el general Michael Nagata, el encargado de las fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente, dice, es que no conocemos la idea, no sabemos dónde están, no sabemos ubicar al Estado Islámico, quiénes son. Sí, porque por mucho ellos se manejan de forma horizontal, sí, no vertical. Entonces dice, ya no sabemos dónde están, no sabemos, nosotros los americanos no sabemos qué hacemos, ni sabemos ni quiénes son, ni dónde están, porque se van moviendo irremediablemente de un lugar a otro. Como dicen bien, fue desde la Segunda Guerra Mundial que inventaron Medio Oriente al estilo del whisky de Churchill, con los malestares del presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y todos ellos hicieron en esa zona, que es Medio Oriente. Si alguien ve el plano, el mapa, dices, aquí quedaron en Tel Aviv, en un puerto, se metieron a los judíos, luego abrieron una gama para que se metieran el área de los socios de Estados Unidos en el petróleo, que lo más le importaba a los Estados Unidos, Arabia Saudita, y luego por ahí jalaron un país y dijeron, pues este va a ser Siberia, y esta es la familia que va a llevar a los... Luego aquí es Jordania, y luego por acá metemos a Irán, y luego Irak. Hicieron una fiesta que el cumplimiento de lo que es ISIS, y si tú lees este larguísimo pero muy serio artículo, dices, ¿de qué estamos hablando? Ellos aceptan, por ejemplo, que existan lo que ya los esclavos en la religión de ellos, sí existen los esclavos, sí existen en la religión de ellos el matar para que el Estado se componga, y ellos quieren que todo el mundo, no nomás ellos, quieren que todo el mundo, incluyendo a los que están en París, y vamos a hablar que todo esto se generó en Bélgica. En Bélgica, en Bruselas, hay un grupo muy fuerte de ISIS, que es el que traen ahorita, están buscando. Pero los americanos mismos, desde que acabaron con Osama Bin Laden, sabían que se había formado ISIS, y sabían que existía ISIS, y sabían que ISIS ya se metió en toda Europa. Puede estar aquí en la colonia tabacalera, ya en México. Acaban de detener unos sirios que ya no se supo más de ellos. Estamos hablando de cosas religiosas, pero en la guerra de guerrillas, el problema es ese, que las guerrillas pueden estar en todos lados, en cualquier lado. Y se pueden aparecer... Se parecen a ti, visten como tú y hablan como tú. Y lo que dijo Eduardo, muy cierto. Todos los que detuvieron o mataron, por cierto, muy hábiles en CNN, decían, con unas rifles Kalashnikov, que es la famosa K-47, como diciendo, lo mataron con rifles, ¿qué hacen ustedes los rusos? Entonces los rusos le dijeron, no, porque mi avión lo tiraron con una bomba hecha por los gringos. Entonces, la verdad, y se sentaron todos en París, porque dijeron, ya viste que sí pueden llegar. Y además, tan eran parisinos que se fueron a meter a un teatro, que sabían que era muy famoso. Al Bataclan. Y sabían 2 restaurantes, porque querían demostrarle a todo el mundo que ellos, sin ningún problema, 6 cuates mataron como a 125. Pero además, todos 130 oficiales, porque eran 129 y uno que murió ya apenas hace 3 o 4 días. Y lo que yo quiero decir es que ¿dónde están? ¿Quiénes son? Pueden estar aquí en la colonia, pueden ya estar en México y mañana deciden. El presidente de Estados Unidos, ahorita estaba yo viendo, acaba de declarar en un discurso muy importante en París, de que estamos seguros todos en el mundo y que no nos van a hacer nada. Porque está ahorita ya en París y ahí viene la reunión esta mundial tan importante de medio ambiente, que sí es muy importante allá. Pero están rasgándose las vestiduras el presidente Hollande, que Holanda regando aquí, Holanda regando allá. La verdad, hicieron un trabajo pues bueno en el asunto de cómo recuperar la unidad en Francia, que por cierto tampoco la tiene del todo Hollande, tiene enfrente a Giscard, ¿cómo se llama? Al expresidente que se casó con Sarkozy, perdón. Y luego te das cuenta, Nino. Se casó con quien se le dio la gana, no te metas con ella. Me queda claro, y además está muy bonita Carla Bruni. ¿Qué pasó? Pero lo que es muy importante decir es que en Europa están ya muy metidos, como lo dijiste tú, y están peleados porque todos siguen ya sus creencias religiosas.
Es un problema de carácter religioso que no lo podemos Y nadie lo entender, puede porque esto es controlar. lo del famoso Entonces, califato, cara. Claro, es que es así, pero así están organizados. Y cuando gritas Alá, en ese momento aprietas el botón y explota vuela todo. Y vuela todo. Y entonces lo que están preocupados es porque siguen creciendo ellos, como dice Eduardo, siguen cada día creciendo Recursos, más. a ver, recursos de dónde? Del petróleo. Del Ellos tienen- petróleo claro. y de los secuestros. Y de los secuestros, pero sobre todo el petróleo. Ellos tienen una franja y les dan dinero porque van y le dicen a los iraníes, Sí. yo no te hago nada, aunque tú seas igual que yo, de mi religión islámica, dame dinero. Nosotros somos el movimiento que vamos a lograr cambiar al mundo que A los todos sean gringos. islámicos y vamos a acabar con Estados Unidos y entre ellos México. Ahora México ¿Qué te pasa? se apegó a una declaración porque firmó varios, tú lo sabes, convenios con otros países del mundo y no podía echarse para atrás en cuanto a repeler al famoso problema islámico. Pero no es un problema de Pero islámico. espérame, nosotros no fuimos a la guerra, nosotros no fuimos al bombardeo con Irak gracias a De casualidad. gracias a Fox, que que no no, aceptó. Yo creo que gracias a Adolfo Aguilar Sincer, que estaba en ese momento como nuestro secretario. Pues ahí se de cruzaron Naciones varias Unidas, ¿no? antenas, pero Y lo que ahí sí es cierto, lo que dicen ayudó Sí, eso. cuando vino el español dijo Ah, sí, Fox, bueno. no, nosotros no nos tenemos por ¿Y qué qué meter. acabó? ya. ¿Y cómo acabó Atocha? Bueno, sí. Atocha Sí, ahí. sí, sí. A ellos les costó eso. Eso A les ellos costó, claro, claro. es cierto, eso es Ahí terrorismo. acaban Atocha. Y en Estados Unidos ahorita ganó las elecciones el domingo en un estado muy conservador, cerca de donde van a arrancar los procesos electorales, no es Iowa, sino es otro, más conservador, que es Carolina del Norte. Y ganó un gobernador que está en contra de lo que está haciendo Obama en materia de Ah, sí, cuestiones Ah, sea de- republicano. porque Entonces, todos los el problema republicanos es están que en esa lógica. ¿a quién están combatiendo? El famoso líder de ellos se aparece de repente. Hay un problema ahorita, por ejemplo, en las ciudades europeas, bueno, Bélgica principalmente, porque ahí está Sí. la cosa muy dura, Molenbeek. París y demás, pero Nueva York y Washington, pero lo blindaron. Claro. Lo blindaron. Entonces, las personas que están yendo a Nueva York, que están yendo a Washington, pues, tienen muchos problemas. ¿no? Sí, Claro, porque producto de qué y problemas, y van a venir problemas contra las libertades, van a venir problemas de prácticas que van a empezar a utilizar. México tiene un artículo en la Constitución que es Nosotros el lo único que 29. tenemos es que alguien pase por México con un Claro. Por la Pero- confianza Yo quiero que llamar un poco la atención de algo, Nino, y me parece, perdón que te interrumpa, Sí. pero hay un tema que tú tocaste que me parece fundamental. El tema de dónde vienen los recursos y de dónde se armaron estos grupos. Y De los gringos. Espérame, los gringos exactamente es iniciaron lo que yo todo. te Y iba a las mencionar. armas rusas. Y también Y las bombas y también rusas. la OTAN. Ahí tenemos un Y también ejemplo la aquí OTAN. abajito. Claro. También la ¿Se OTAN. acuerdan de Nicaragua? que fue, Claro. ¿Se acuerdan de los dictadores de Claro, Nicaragua? claro. Hasta que los mataron. Claro. Pero eran de los gringos. Claro, y la los OTAN, rusos. por ejemplo, la OTAN, y bueno, toda esta idea de quitar a Muammar Gaddafi, a Saddam Hussein, Todo lo ahora a hicieron. Al-Assad, Los de los Mubarak. estuvieron, Bueno, los a Hussein estuvieron no teníamos que financiando. quitarlo porque ahí se Es equivocó este producto, Bush. es porque producto de no sé eso. qué, Quería lo que sea, prepotencia, hizo prepotencia. Ahora, ¿sabes qué? El petróleo, El era petróleo. tan importante para él. Sí, claro. Sigue siendo el petróleo O la sea, había que mecánica. matar a Saddam. Claro. Sí, Ahora, ya, a Muammar los Gaddafi islamistas también Arabia Saudita les da dinero. Todo el mundo les da dinero, ¿eh? claro. Y el de Siria le dijeron, Bashar, le dijeron, miren, vamos a parar de seguir persiguiendo a Bashar. Eso es uno de los planes de que, pues, es que Que como trae él tiene Vladimir, una... que trae Vladimir. Vamos a la mesa a sentarlo y como dijo el ruso, si sientan a Bashar, Assad, ¿no? Yo Bashar ayudo, al-Assad, sí, ajá. entonces yo estoy dispuesto a sentarme en la mesa Eduardo, para que Eduardo, lleguemos a una medio Hemos paz. estado hablando de petróleo y petróleo y petróleo. Y cada vez que escucha a Emilio Lozoya dice que ya nos llevó la fregada porque el petróleo se vino para abajo. Pues yo no creo que se venga para abajo porque el petróleo como derivado químico es importantísimo en el mundo actual, ¿eh? No, pues El sí, nunca se va a ir para abajo el petróleo porque lo usan ya para todo. Y es una de las razones Mira, por las esta que está corbata, sucediendo esta lo que está camisa, sucediendo en este Medio saco, Oriente. todo es petróleo, es producto con el Ese petróleo. reloj. Entonces tú haces el caucho, Te lo le regaló metes el Osama Bin petróleo. Laden, ¿no? Osama lo dijo, que si nos odiara con su caído. Bueno, habría que decir que Occidente, comandado desde luego por Estados Unidos, fue el que creó a Al Qaeda. Sí, Hay que recordar que Estados Claro. Unidos
estaba muy molesto, muy enojado por la invasión rusa a Afganistán en el año 1980. Y entonces lo que hizo fue apoyar a los mujahidines. También al apoyar a los mujahidines, también apoyó a un individuo que después se convirtió en el fundador de Al Qaeda, que fue Osama Bin Laden. La CIA lo entrenó, la CIA lo financió, la CIA le dio apoyo logístico y con ello crearon una especie de Luzbel, que después se volvió en contra de su creador, que es Estados Unidos. Los enanos se volvieron gigantes. Así es. El circo los tenía controlados hace 20 años. Efectivamente, él fue el fundador de la red terrorista de Al Qaeda. Pero además, copiando el modus pensandi y el modus operandi de cómo funcionan muchas de las empresas de Estados Unidos y cómo se transnacionaliza, pues también Al Qaeda hizo lo mismo y creó sus propias franquicias. Al Qaeda en el Magreb, Al Qaeda en la península arábiga, Al Qaeda en Irak. Y franquicias, sí, es eso. Y entonces, Al Qaeda en Irak es el origen precisamente del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una fallida intervención militar, una fallida presencia militar, tanto en Irak como en Afganistán. Y entonces ellos crearon el caldo de cultivo propicio para el surgimiento ahora del Estado Islámico, que no es otra cosa, sino que la versión corregida, aumentada y recargada de Al Qaeda, que ahora, bueno, pues trata, ha avanzado, hay que decirlo, ideológica, geográfica y militarmente, y ahora ya actúa en muchas partes del mundo. Incluso copia el modus operandi de Al Qaeda en el sentido de exportar precisamente su movimiento, de generar franquicias en muchas partes del mundo y también de establecer células que actúan con un alto grado de autonomía, que permanecen durmiendo, permanecen hibernando y en un momento dado, cuando llega la instrucción y la orden, despiertan y generan este tipo de circunstancias. Por lo cual es muy difícil precisar total y el target de cada absolutamente, uno de ellos. al grado de que Francia, que además tiene un negro pasado colonial, muy negro pasado colonial, totalmente de acuerdo. y ha recibido cualquier cantidad de ataques terroristas. Precisamente por eso fundó dos organizaciones, son la Gendarmería Francesa, precisamente, y los grupos de asistencia e intervención, los RAI conocidos allá. Bueno, estos, uno en 72 y otro en 85, grupos especializados contra el terrorismo. Francia, en este año, solamente, digo nada más, por ser un solo año, 10 intentos de atentados terroristas, ¿sí? 2, el de enero a Charlie Hebdo, y este, del 13N, 13 fueron dos, digamos, dos el ataques, ataque definitivo. efectivamente, dos ataques exitosos. Pero lo que sorprende es que precisamente por esta característica de estas células tipo Al Qaeda, la organización madre, la organización origen, no los pudieron detectar, y además con ciudadanos europeos, franceses y belgas, la mayor parte franceses, los tomaron por sorpresa. Y estos dos grupos que se caracterizan y además asesoran a medio planeta en contra del terrorismo, se vieron absolutamente sorprendidos y rebasados. Pero además, algo que llama la atención, mi querido Nino, colegas, teleaudiencia, Francia inicia, lo dijo François Hollande, una guerra contra el terrorismo, muy al estilo de lo que en su momento hizo Bush, que fue fallida. O Calderón, cuando se declaró la guerra al narcotráfico. ¿A quiénes son? Y yo me pregunto, al Chapo, al amigo del Chapo, ¿a ¿en quién? ¿En qué escenario se va a iniciar esta guerra en contra de los grupos terroristas, de estas células terroristas? Pero lo peor del caso es que inicia bombardeos de inmediato en contra de Siria, de bastiones yihadistas, y se aprecian absolutamente como una respuesta visceral, como una respuesta ISIS no planeada. Dueña de un territorio más grande que el propio Reino Unido. Gobierna a varios millones de personas, recluta a sus propias tropas, a todos los rincones del planeta, los manda como células. Así vamos a ser incapaces de combatir al terrorismo. ¿Sabes qué quiere decir ISIS? Sí. Porque está al revés. No, nosotros somos los que estamos al revés. Porque ellos hablan de que cuando vas a talar un árbol, agarras el machete o el hacha y vas de derecha a izquierda. Correcto. Ellos leen de derecha a izquierda, quiere decir sí.
Sí, sí. Pero además el Y Estado ahora Islámico. Televisa va a tener que cambiar el ISIS, No, porque sí, es de no, las ya está sectas. terrible. Pero además el Estado Islámico controla, tiene territorio, entre comillas. Yo voy a hacer un paralelismo burdo, pero ejemplificativo. Controla territorio. La mitad de Siria, un tercio de Irak. Más grande que el Reino Unido. Al mismo tiempo Tiene- no es nada. Porque no sabes dónde están. No sabes dónde está. No, es que eso es Tiene- lo más grueso. Tiene una Mañana se pueden cambiar de organización. casa y No se es cambian. nada, no es ninguna organización improvisada. Bueno, tiene Es muy al-Baghdadi, digo, un tipo audaz, sangriento, pero brillante para este tipo de cuestiones. Tiene hasta su gabinete. En otros tiempos le decían gabinetazo. Ok. Y además controla 9 millones de personas. O sea, establece su autoridad en 9 ¿Realmente? O sea, realmente. Una Y especie el de Papa. Estado, una especie de gobierno. Ah, claro. Y- El Papa y- estaba por eso sí. calladito. Y Pero una especie además de tiene territorio, una capacidad de comunicación vía financiamiento, internet, vía absolutamente. Facebook, vía Twitter. Vía las vías Vía liberales la- les están sirviendo a ellos. Incluso- mucho. exactamente. Aprovechen su estrategia de comunicación Para y de terror. reclutar. Y en estos actos tristes, lamentando esta situación, en estos atentados logró su objetivo, que es generar terror. Ahora, Tal el caso que está Mira, la alerta mundial en contra del finalmente- terrorismo. Hicimos un programa nosotros del narcotráfico y entonces los militares, bueno, ya eran exmilitares porque eran generales retirados, decían que la guerra de guerrillas que tenía Colombia era muy diferente a lo que, porque se hablaba del modelo colombiano, de por qué no imitábamos el modelo colombiano en la guerra contra Claro. el narcotráfico o en la lucha contra el narcotráfico. Decían que no, que era completamente difícil porque ellos tenían la guerrilla de las guerrillas y no sabían dónde estaban. punto. Se acabó y nosotros sí los tenemos como ubicados a los grupos o a los capos, perdón. ¿Cuáles son las consecuencias? Y eso es lo más grave de lo que sucedió en días pasados en Francia. Las libertades políticas, las libertades económicas, pero sobre La todo libertad las de libertades tránsito. sociales. Y yo creo La que eso es lo libertad más de lamentable. No solamente encontramos a un François Hollande frente al Parlamento francés, ante los poderes económicos, mandando un mensaje de guerra contra el terrorismo, sino también manda un mensaje en aquel país de las libertades, de la democracia, de la igualdad, de la La solidaridad, libertad, de la la fraternidad. fraternidad. Aquí vamos a cerrar, y fue casi un episodio similar a lo que sucedió cuando George Bush decide poner la acta patriótica. A cerrar. No, yo creo que tan parecido como real. Porque Exactamente. están apanicados porque no saben ni contra quién están peleando. Tú le ves la cara a Hollande y a Obama, que se van a juntar todos, están desencajados, pues dicen, pero les ha servido para jalar agua a sus Yo los molinos. veo con cara de espantados. Y eso, Claro. y eso, Cara de asustado. ¿Y eso cómo nos perjudica al resto del mundo que tenemos o acuerdos de libre comercio o acuerdos de algún tipo con la Unión TPP Europea? es un ejemplo. Primero TPP. va a haber restricciones al acceso de los individuos a Claro. estos países. Bueno, eso va a quedar, eso está claro. No, porque nosotros los mexicanos por lo menos podríamos llegar a Madrid o podríamos llegar a Francia y no tener problemas de acceso. Sí, pero podemos- eso se va a regular, eso nos Va a ser determinar- internacional. Nos va a determinar en una situación compleja, primero. Lo otro, en términos de política exterior, México tendrá que tomar una posición definitiva y no tan valiente sobre el tema del combate al terrorismo. Cuidado. Tenemos Pero una- Yo creo que no somos tan importantes. espérame, Espérame, no, no, yo- no, espérame. no, Yo no creo tenemos que somos tan que importantes como para eso. te Cuando a lo- Renato Sales le preguntaron que si comento. estaba blindado el país, dijo, la frontera siempre ha estado blindada, pero por ellos. O sea, los gringos la tienen blindada. Claro. Digo, ¿para qué le das vueltas? Pero yo creo que de todas maneras, independientemente de que tengamos dudas de que somos o no importantes, sí considero que tendremos que tomar una definición, por lo menos. Yo creo que no. tendrá El que Consejo tomar- de Seguridad en la ONU es el que está tomando las decisiones. Y lo voy a hacer más. Se acabó. No hay que caer en contradicciones. Si aceptamos que no sabemos dónde está el Estado Islámico, ¿cómo vamos a declarar la guerra al terrorismo? ¿Dónde está? Es que eso es a lo ¿A que quién yo estamos iba. Si no hemos podido con los narcotraficantes, Ahora, nos vamos. Es que eso Si es no a lo hemos que podido yo para iba. ponernos de acuerdo con la marihuana, con esto va a Eso ser es a un lo tema que yo muy efectivamente- divertido. Que imagínate al Senado mexicano Eso es exactamente lo que yo iba. llamando al amigo, a todos los embajadores de México en el mundo, en Europa, y decirles qué opinan. Así, ¿sabes qué? Sí, no, bueno. No, eso Vamos es- para atrás. creo que nosotros Este vamos- tema no, porque el Yo creo artículo que va a haber 29 alguna- de la Nosotros tenemos que estar del Constitución. lado de los Estados Unidos, que es lo que nos corresponde, pero nada Claro. más no estamos Claro. integrados Acuérdate, ni bueno. en una lucha. Nosotros tenemos el artículo 29 de la Constitución, ¿Qué que dice? es muy claro. ¿Qué dice?
que el gobierno puede restringir las libertades en cualquier momento para cualquier asunto que quiera. Eso sí. A lo que voy, ya con eso tenemos, porque ¿te acuerdas cuando la famosa fiebre esa que hizo que todos nos guardáramos una semana aquí en México? La H1N1. A pesar de que el soldadito Calderón andaba feliz diciendo, ahora sí voy a aplicar el 29, le dijeron, espérate, no está tan grave el asunto. No sabemos con cada quién nos estamos metiendo. Es una infección que entró al mundo, mejor vamos calmadito. Ahorita, cualquier intento de que México se haga, vamos contra el terrorismo, pues mira, sería así como un fantasma. ¿Contra quién vamos? ¿Dónde lo precisas? ¿A dónde pones el blanco? Estamos pasando también a una época que ya la habíamos vivido, ¿no? De terminar las guerras convencionales. Ajá. O sea, antes te ibas contra Saddam Hussein y era un estado con un ejército, con una población, ibas, lo bombardeabas. Ya sabías a dónde estaba. Pero ahora la guerra es totalmente diferente. Aquí yo creo que entra el espionaje de los estadounidenses, de los británicos, de los Así franceses. como el que tenían aquí de los en el alemanes. CISEN, que no sabían que servían las alarmas ahí en el altiplano. ¿De ese hablas o de ¿De cuál? Almoloya? Sí. En Almoloya Nadie estaban... sabe. A ver, Todo apagado. el señor nunca se fugó. El señor pagó para que no lo extraditaran. Y como no funcionó su Y pago, repartió la se lana. fue. Ahora, ¿cómo es posible que no? Ahora, pregunta, con el sistema de inteligencia mexicano, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a tirar? Imagínate, ¿quién va a encabezar? Genaro Luna, se lo pueden traer a Estados No, Unidos. espérame, el sistema mexicano sirve Está en para estar Miami. espiando a los políticos mexicanos. El de la paca, ¿cómo no el de la paca? Pablo, ¿qué? Besanilla. Todo ese grupito, Chapa mira, Besanilla. vamos a ¿Pablo ser qué? honestos. Chapa Besanilla. No Chapa les Besanilla. que no les demos ideas a los senadores ni a los diputados. Van a empezar a hacer un enredo No, los senadores más también. grande, pero sí van a sacar más presupuesto. México lo que tiene que hacer en estos casos para mí es echarse para atrás, calladito, y mejor vamos a entrarle al tema de la marihuana ya en serio, con base en los estudios, que empecemos con lo que se está haciendo con esta regulación medicinal. Es lo que pasó en Estados Unidos, estado por estado. Sí, Bueno, sí. no, ¿Sabes? aquí- Espérame. ¿Viste las filas en la regulación medicinal? No había viejitos, eran puros chavos. Claro. Bueno, Entonces, es que los no, jóvenes claro, son los pero que ahora- más se enferman ahora. Vamos Era a ver. era para el aspecto lúdico, no era Y el hasta aspecto el día de hoy medicinal. sigue y cada día No más. cambien de Pero no tema. cambiemos el tema. El día de mañana hago el de marihuana. Tenemos que ser A ver, muy claros Eduardo, aquí. Concluyo. Hay Pon una orden. cuestión. Nada más concluyo, así, si me permite. México no es un actor que esté involucrado Claro, en no esos estamos ni en el acontecimientos. Consejo Nacional No de Consejo de compremos Seguridad. problemas ajenos. Sí. Además, digo, hablando muy en términos ya hasta de la Carta Magna, tenemos un artículo 89, fracción décima, en donde se establecen los principios de política exterior de nuestro país. Sí, todos. No intervención en lo asuntos que no te internos. ¿no? interesa. ¿Sí? Yo coincido. Ahora, el Por patio ejemplo, ¿no? trasero. Solución el patio trasero lo pacífica de cuidan controversia. ellos. Claro. Yo coincido Y además plenamente apostar con por el multilateralismo. Lo cuidan Porque cuidado, ni los bombardeos de Francia, ¿sí? No están ni legitimados ni legalizados. Ni los Nada. bombardeos de los Estados Unidos, ni siquiera los de Rusia, aunque tiene supuestamente el permiso de Bashar al-Assad y también el permiso y la anuencia de su parlamento, Pero pero mataron no inocentes es también, con esos exactamente. bombardeos. Ahí es Cuidado. donde cuidado, porque matan más inocentes, son más las víctimas colaterales Claro. que los supuestos yihadistas que ellos dicen que mataron. Yo Ellos no tienen un cuartel general, porque ellos que- operan desde las casas. Yo por- Entonces, así no se puede acabar con A ver, los ¿qué ibas a Estados decir? Yo por qué considero este asunto, porque en los últimos años hay un sector de la clase política que ha estado insistiendo en que México debe participar en operaciones de mantenimiento de la paz. Incluso hubo una reforma constitucional a Ya este artículo está. 89 que ya está y que está caminando. Yo digo, no nos vamos a comparar un problema con ISIS ni Con tampoco nadie, nos vamos a con meter. nadie. Pero sí hay que tener mucho cuidado y alertar de que hay esta clase política que está insistiendo y no importa que mandemos 2 médicos, si mandamos médicos que son vestidos militarmente para ir a una operación de la paz, nos van a involucrar. Nosotros no tenemos cascos Pero azules, senador, cuidado. pero No, han no, no, estado no tiene debatiendo nada. en esa parte e incluso ha habido propuestas en el Senado de mandar cascos azules a ciertos Ahora, países. Y yo yo te creo puedo que decir una sería cosa. un error. Hay grupos Espérenme, militares. espérenme, me están hablando del Senado. Que concluye ya el programa porque están. Ya se acabó el tema. No, vamos a las conclusiones, pero obviamente pueden hablar del Senado si vas a decir algo.
Licenciado Tomás Caparroso, Yo creo conclusión, que comentario final. En el tema del terrorismo, como lo dije al inicio, y creo que todos estaremos de acuerdo, no sabemos contra quién estamos tratando. Eso es lo más peligroso. Y lo dicen los mismos americanos que están allá, dicen, es que el general Nagata dice, es que yo no sé dónde están, no sé cuál es la idea, ni cuándo se van a aparecer o cuándo se van a desaparecer. A lo mejor mañana se aparecen en El Salvador o se aparecen en Brasil, no sabes. La conclusión que yo quiero decir, no hay que darle ideas al Senado ni a nadie para que empiecen a jugar con un tema donde no tenemos nada que ver. El artículo 89 está muy preciso lo que podemos hacer. ¿Pero qué es? Y como- A ver, tú que sabes mucho, ¿cuál es el 89? No sé. La fracción décima, que es las facultades que tiene México en cuanto a materia de comercio exterior, ¿cómo digo de Política exterior. política exterior, cómo se debe tratar los principios. Ya, se acabó. y ahí no movernos y nunca usar ni darle chance al presidente o a alguien de que usen el artículo 29, porque va a ir en detrimento de todos los que estamos en esta mesa. Muchos respetos a los islamistas, muchos respetos a todos, y ni nos metamos porque no Como sabemos decía dónde mi están. cuate, el de Oaxaca, el derecho al respeto ajeno. Que hasta la fecha funciona muy bien o nos está funcionando, porque el día que entremos a jugar con temas como este, donde las armas, los aviones, la tecnología, la traen una ventaja enorme los americanos y los rusos, los europeos, la OTAN, y nosotros somos un país No somos jugadores. que sabemos desfilar muy bien el 16 de septiembre, pero fuera de ahí, ya nosotros traemos un problema muy grande con el narcotráfico. No busquemos desfiles otro. porque el 20 de noviembre no hubo desfile. Ya no, Claro. gracias a Dios. No toques desfiles. 16 de septiembre. El 20 de noviembre no. Y Ya, esa es ¿para de la qué? revolución. ¿Para qué? Pues está el deporte No, como ¿para está el qué? deporte, porque no hicieron desfile. ¿Por qué no Porfirio quisieron? Díaz Mori dijo muy claro. Ya, adiós, al diablo. El doctor Eduardo Rosales, conclusión, comentario final. Mi querido Nino, colegas, un par nada más de breves reflexiones. Primero, no nos enganchemos en un problema que no es de nosotros, ni por la parte de los Estados Unidos, pero tampoco por parte de los videos del Estado Islámico. Recordemos que el último video dice que van contra toda la coalición y en esos 60 de la coalición aparece la bandera de México. Entonces, pues no hagamos eco de las provocaciones tanto de un lado como de otro lado. ¿Por qué? A lo mejor pero era eso la es por nosotros. italiana. A lo mejor era la bandera italiana. No, sí tenía la, sí Ah, sí le- tenía es la el águila. escudo. Pero aquí el problema no es México, sino es nuestra colindancia con Estados Unidos. Es decir, Ese es otro tan tema. lejos de Dios y tan cerca de estos. Porfirio Díaz Mori. Exactamente. Y la segunda es que el terrorismo, ¿sí? Estos personas que acaban siendo seducidas por ideas yihadistas, no es un problema de religión, como lo hubiese dicho Huntington en su momento, con aquel choque de las civilizaciones, muy La hollywoodense tercera esta cuestión. No, es un problema de discriminación, es un problema de tejido social, es un problema de marginalidad. Mientras no se solucione esto en los países, sobre todo los países europeos, tendrán ahí los potenciales terroristas que el día Caldo de de mañana, cultivo. el caldo de cultivo, mañana, en 10 meses, en un año, van a repetir muy lamentablemente este tipo de actos en los que el saldo son personas que ni la deben ni la temen, absolutamente inocentes. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, licenciado Irán Moreno. Pues yo quiero concluir haciendo un llamado a la sociedad mexicana, a los actores políticos, a que revisemos esta última parte de lo que mi antecesor mencionó, el tejido social, la inclusión social. Yo creo que es fundamental pensar en que los diversos tenemos que convivir en este país sin importar la religión, sin importar sus preferencias sexuales, sin importar el tema educativo. Así habló Mancera. ¿No? Ayer. Yo creo que es importante este tema, porque finalmente, dentro de los temas que tenemos que Eso es verdad. aprender de lo sucedido en Europa y de lo sucedido con esos atentados terroristas, es la inclusión social. Y otro tema que me parece importante, a los que somos padres, hay que estar pendiente de lo que ven nuestros hijos en Internet. Estos personajes tienen una capacidad de penetración tan importante que cualquiera puede ser vulnerable. Incluso de tu propio origen, y pues hace rato lo mencionaban, puede estar aquí o puede estar en la colonia. Pero evitemos que eso suceda
Y a los servicios de inteligencia mexicanos, pues, ¿qué pedirles? Claro. A ver si hacen No, qué algún bonito era el mundo seguimiento. cuando estaba Gracias. Chabelo, pero ahora ya con Gracias, internet. Ya sin Espérate, Chabelo, ¿verdad? espérate. Es Todavía el sigue caos. Chabelo. Todavía sigue Chabelo. Todavía sigue No te metes con Chabelo. Nos vemos, muchas gracias. Gracias Mi a querido ti. Nino. Muchas gracias. No me Un han dado placer. las gracias porque Sí. no vino Jalife, no vino Pati Alamedio, si Sí, no, no no, hubiera no, podido hablar. no, Muchas no gracias. hablar, se quedan con... Sí, se hubieran quedado pegados. Posiciona. Oigan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que mañana es el programa, este programa de la televisión mexicana, yo diría que es el mejor programa de la televisión mexicana, este programa de los jóvenes, en donde vienen jóvenes priistas, jóvenes panistas y jóvenes perredistas a discutir sobre la agenda nacional. Y el próximo viernes vamos con el tema del SIDA. ¿Por qué el tema del SIDA? Porque el día 1 de diciembre, pues siempre se habla, es el día del SIDA. Pero ahora con lo de Charlie Sheen parece que esto reventó. Primero fue Rock Hudson hace muchísimos años, ahora Charlie Sheen con eso de que ha tenido relaciones con 5,000 mujeres, que no sé cómo le hace el país, estás contando. Tú eres la 300, tú eres la 301. Pero cuando dijo 5,000 mujeres, pues le van a llover, pero... Tiró a Tiger Woods. Reclamaciones, tiró a Tiger Woods. Bueno, pero el otro era negrito, ¿no? Demandas, No. y va a ser la cantidad de ¿Cómo se llama? recursos. Sí, a la pagar cantidad para- de demandas que tiene que demandas pagar. va a ¿verdad? tener Bueno, que pues pagar. buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.